Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a One to One Encuentros con Arte. Este es un espacio donde el arte se piensa, se siente y se comparte desde la intimidad de una conversación entre artistas. Soy Javier León Pérez, artista visual de aquí de Sevilla, y hoy, en nuestro cuarto episodio, hablaremos de pintura. Pintura, como un cardiograma y como latido muy vivo. Así que os invito a que os pongáis cómodos a esta hora de la tarde. Todavía quizás estaréis ahí en la siesta, estaréis ahí por ahí, ¿no? Así que bueno, que disfrutéis porque vamos a hablar de pintura con mayúsculas. Esa tradición histórica muy presente hoy día. Pintar puede ser una acción aparentemente visual, colorida, a veces muy sesuda, pensada, pero sin embargo tan profundamente honesta. Puede ser muchas cosas, pero en su esencia es un acto de desnudez, una forma de demostrarnos sin filtros, con todos nuestros colores, errores, pulsos, capas, transparencias. Hoy hablaremos de pintura como quien habla de un cuerpo que respira. Así que, bueno, es un poquito hacer un homenaje a esa pintura que no solo se ve, sino que se escucha con el pecho. Y lo vamos a hacer a través de un invitado muy especial, que es todo un lujo y un honor tenerlo frente a mí, cuya obra y pensamientos son faro dentro del arte contemporáneo andaluz. Una inspiración, un artista que ha contribuido como pocos a crear un ecosistema de artistas que aman a la pintura gracias a su generosidad y su pensamiento. Él es Juan Fernández Lacomba. Además, hoy tendremos nuestra sección En la cama con... punto suspensivo, y esta vez será con Fátima Conesa, una creadora luminosa y personalísima. Me encanta su obra pictórica, gestual, y con ello crea campos atmosféricos, misteriosos. Y bueno, en esta ocasión ella será quien nos recomiende textos o lecturas de cabecera, esos libros que tenemos que tener en nuestra mesita de noche. Así que estad atentos, One to One Encuentros con Arte, ya comenzamos. Pero antes de dar paso a nuestro artista invitado, quiero recordaros algo muy importante. Este programa necesita tu apoyo para seguir creciendo, invitar a muchos artistas que pasen por aquí, que sea sostenible en el tiempo. Así que si te gustaría colaborar como mecenas o sponsor, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al 652-574-970 y te contamos cómo hacerlo. Así que gracias por estar al otro lado. Hoy en One to One Encuentros con Arte abrimos el corazón del programa para encontrarnos con un pintor que ha hecho del paisaje una forma de latido. Me siento un privilegiado compartir este espacio con Juan Fernández Lacomba. Nacido en Sevilla en 1954, Juan no solo ha sido testigo privilegiado de la transformación del arte andaluz, sino también protagonista y agitador de conciencias. Pintor e historiador del arte, doctor por la Universidad de Sevilla, académico numerario de la Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla desde el 2012, pero sobre todo es maestro generoso, con una vocación honda por compartir lo aprendido en cada taller y en cada conversación. Así que me siento delante de un sabio. Ver una obra suya es ver un enorme conocimiento sobre historia del arte condensado en capas de pintura. En 1981 obtiene la beca Juan Ezpuru, contando con el patrocinio del pintor José Guerrero y con una estancia en la Casa Velázquez de Madrid. Allí hace contacto con artistas abstractos del grupo Cuenca, ¿sí? Y la nueva figuración madrileña. Él me está haciendo así con la cabeza, como está... No, va bien, ¿no? Por ahí, ¿no? Ok. Bueno, pues también hizo contacto con el ambiente de la movida, ¿no? De aquella época.
En 1982 parte a París, porque fue becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y cursó en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. En 1985 regresó ya a España y fijó su residencia en Carmona. Las marismas de Doñana, el Rocío, Carmona, por supuesto, los paisajes desolados de Río Tinto, también Turquía. Para Juan son territorios de retiro, de alguna manera, de contemplación y de conexión con algo muy profundo. Entre sus diferentes series podemos encontrar la titulada Fuegos, que es un diálogo entre mito y cotidianidad. Y también Al Raso, otro título de una serie. Juan capta la vastedad de lo natural y la intimidad de lo humano. Juan se desnuda en cada pintura, como él mismo dice, y que esta frase se me quedó grabada en el último curso que fui como estudiante, ¿no? La pintura es un cardiograma, en ella no se puede mentir porque se ve todo. Eso es así. Además de sus facetas como creador, Juan ha aportado una valiosa mirada crítica y académica sobre el paisajismo andaluz, con investigaciones clave como su tesis Pintura de paisaje plein air en Andalucía 1800-1936, que fue premiada y publicada por la Universidad de Sevilla. También ha comisariado numerosas exposiciones y entre ellas la última, ¿no?, que estuviste ahí, el homenaje al pintor José Luis Mauri en la Sala Santa Clara de Sevilla. Ha expuesto en París, Jerusalén, Málaga, Sevilla. Su obra está en el Reina Sofía, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Museo Cantini de Marsella, entre otros. Entre sus premios, el Luis Cernuda, el Focus de Artes Plásticas, reconoce su excelencia. Su trazo es sutil, pero firme, su visión íntima, pero universal. En sus cuadros no hay solo pintura, hay tiempo, memoria, contemplación. En un mundo cambiante, en plena revolución de la inteligencia artificial, Juan Lacomba, desde luego, se erige como un referente muy necesario y una guía para muchísimos artistas que lo admiramos. Hoy en One to One le dedicamos este humilde espacio con gratitud y con cariño a este referente, celebrando su pintura, su palabra sabia y su impulso incansable por abrir caminos. Juan Fernández Lacomba. Juan, muchísimas gracias. Qué alegría me da tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Encantado por mi parte, encantado. Y gracias por tus palabras tan benevolentes y tan entusiastas. Bueno, entusiasmo, por supuesto. Encantado de estar aquí y por lo infrecuente que es tener este tipo de encuentros o poder hablar de pintura. Porque estamos en una sociedad que ya ha perdido pues acercamientos culturales en revistas, digamos, entramos en otros medios, ¿no? Y bueno, es una oportunidad también de hablar de pintura, sí. De hablar de pintura, que es un lenguaje precisamente no verbal, es un lenguaje visual. ¿Cómo hacerlo a través de la radio? Exactamente, para que... todo un reto, pero bueno, a base... el hombre ha inventado el lenguaje de la palabra, de la metáfora, de la ironía, de... bueno, la capacidad de transcribir sensaciones, y de alguna manera es un esfuerzo igual que la pintura, ¿no? Y está bien hacerlo con palabras. Bueno, este espacio es un poco poner la miel en los labios para incitar a aquellos que nos escuchan, sí, a que sigan investigando, a hablarle darle unos ciertos impulsos o ciertas inspiraciones. Exacto. Estimular a la gente, eso es muy importante, y más en todo lo que sea referencia cultural y la pintura, que parece que a la gente, pues, todo lo que no sea descriptivo, que no sea de alguna manera referencial con respecto a esa realidad común, pues le cuesta trabajo, ¿no? Y hay que estimular a la gente a que, bueno, que entiendan que la pintura es un lenguaje comunicativo como cualquier otro, como el musical o como la arquitectura o qué sé yo, incluso la biología o la botánica, o todo es un lenguaje
de estímulos, sensaciones, y la pintura también es algo referencia, ¿no? Y también incluso más estimulante que otros, porque está congelada, tú la puedes volver a ver, la puedes tener, la puedes guardar, en fin, que... Y cada vez que se contempla que esa pintura puede suscitarte nuevas experiencias, nuevos... Como ver un cuadro, tenerlo, volver a verlo es como leer una novela, y volver a esos recuerdos, a esas sensaciones, a esos elementos que se han descrito por las sensaciones por las cuales se ha transitado, ¿no? La pintura es eso, la pintura tiene una memoria material y alusiva, ¿no? ¿Qué significa para un pintor hoy día pintar? ¿Qué debería de significar? Antes me comentaba lo de tomar una tradición. Sí, indudablemente la pintura es una tradición extensísima. Imagínate, desde el hombre primitivo, Altamira. La pintura fundamentalmente ha sido un invento del Paleolítico, ¿eh? No existía antes, ni en la conciencia humanoide, ni nada de eso. Y desde entonces ha hecho cuerpo, ¿no? La escritura, por ejemplo, es muchísimo más reciente, ¿eh? La escritura... O sea, la pintura es mucho más antigua que la propia más escritura. Antigua, claro, porque es más instintiva. Claro, la pintura rupestre, claro. Claro, la escritura tiene, bueno, en principio una inducción impulsiva, un grafismo, pero bueno, intenta transcribir sonidos que después van a palabras y conceptos. La imagen es algo que se produce como casi una cascada de conciencia. Un bisonte es como una mancha que inunda la cueva, que es realizado con la mano, en fin, es algo casi muy de cuerpo, ¿no? Es una transmisión muy de cuerpo y por tanto... ¿Qué tipo de pintura de la que se hace ahora recoge... ¿Qué tipo de pintura? Digo, o habría que hablar de autores que a ti te suenen, que recoja, digamos, esa parte que me estabas describiendo de la pintura rupestre, esa parte mágica. Digamos, eso se ha hablado mucho, ¿no? De la pintura como cuerpo, como expresión del cuerpo, no solamente expresión de la conciencia. Yo creo que a raíz de la abstracción ha habido mucho de descubrimiento del cuerpo, ¿no? El cuerpo como transmisor de gesto. Un gesto es... Cuando estás hablando del cuerpo del propio artista. Sí, claro, del emisor. Del emisor. Vámonos, artista ya es otra categoría, digamos. Artista ya es... el que ejecuta la pintura. La capacidad, digamos, de... Es que habría que diferenciar entre el que emite un sentido artístico, la artisticidad, la capacidad de expresión, ¿no? Y otra cosa es la categoría cultural que la sociedad te da como artista, que es una cosa que es un proyecto en el tiempo y intervienen muchos factores en la sociedad, de todo tipo. Un artista está continuamente haciéndose y deshaciéndose, haciéndose y deshaciéndose. O sea, estamos en un proceso dialéctico que la conformación de un artista pues depende pues, de estamentos culturales, de medios y hoy día de muchísimos factores que incluso el mismo artista no controla. Eso es lo que ¿No hoy hay día... una parte, digamos, de autodeterminación por parte del quien sí, digamos, dice, yo me siento ese es el impulso de la necesidad de expresión, que eso lo tiene, suponemos, cada individuo humano. Eso es, digamos, la capacidad comunicativa, la capacidad de expresión o la necesidad de expresión. Hay gente que no los tiene, o se dedican a otra cosa, se dedican a lo mejor a la mecánica o se dedican, ¿qué te digo yo?, a la hostelería, ¿no? En fin, que los productos humanos son variados. El hecho de dedicarse al arte como especialidad única es una cosa ya más, digamos, más selectiva o, digamos, más reduccionista en cuanto a individuo, ¿no? El individuo es un 1%, creo, que se dedica exclusivamente a la pintura. Puedes poner un poco... Sí, para que se ventile esto un poquito. Can you put this? Es que, claro, aquí estamos hablando de pintura y ya se nos suben los calores. Sí, hoy hace 30 y algo grados, ¿no? Hoy hace 30 y tantos. Bueno, aquí vamos a hablar con Rafa para que nos ponga el aire acondicionado, ¿eh, Julio?
Bueno, vamos a plañarnos aquí con el ventiladorcito. Bueno, hay mucho que hablar con estas cosas, ¿no? Por supuesto. Sí. Juan, tu larga trayectoria, ¿cómo ha evolucionado durante todos estos años, dentro de tu visión, cómo ha evolucionado la pintura? Pues mira, tanto la tuya como la que tú observas a tu alrededor. Para mí no ha sido un lenguaje adoptado. Yo no tengo claro cuando yo decidí quiero hacer pintura. O bueno, en un momento dado de la adolescencia, de la juventud, que dice, pues me gustaría ser pintor o dedicarme a esto. Lo siento, es una cosa que quiero hacer mía y me proyecto, ¿no? Yo de pequeño recuerdo que siempre he pintado. En mi familia hay muchos artistas. Pero que estamos hablando desde muy niño. Desde muy niño. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, el día de mi primera comunión me regalaron una caja de acuarela y al año creo que la gasté. Me compré otra o ahorré lo posible para comprarme otra. Sí. Entonces yo siempre he sido un niño, un poco travieso, rebelde, que tenía mi mundo propio. Sí. Y bueno, pues el mundo, digamos, de observación de las imágenes, el mundo de plasmarlo, de querer plasmarlo, eso ya me condicionaba, me hacía ser más otra cosa, distinto de los demás, sí. Que bueno, pues también me reforzaba, digamos, mi conciencia. Yo fui descubriendo mi propia conciencia a través de las imágenes y yo creo que yo aprendí a ver antes que hablar. Wow. Y eso es muy importante, muy determinante en los artistas, ¿no? Yo creo que la mayoría de los artistas han aprendido antes a ver que a hablar. De alguna manera, digamos, es un descubrimiento un poco secreto que te hace ver las causas de los efectos, ¿no? Y almacenar bien las sensaciones y tener memoria no solamente visual, sino también conceptual. Y eso es un mundo que después el artista en su madurez proyecta. Es un control, por llamarlo de una manera, de las sensaciones y de las emociones que a lo mejor otras personas pues no lo tienen tan desarrollado, ¿no? Pues igual que un atleta puede estar entrenando durante años para correr un maratón, pero tú, si no estás entrenado, luego no tienes esa capacidad. Claro, no puedes llegar lejos. Es algo que se va... en absoluto. Por lo mismo pasa, ¿eh? El contexto tuyo familiar, recuerdo que me hablaste de tu tío. Sí, yo tuve un tío pintor, conocido en el ambiente de Sevilla, perteneciente a la generación del 27, amigo de muchos poetas y artistas del 27 en Sevilla. Y bueno, y también a nivel nacional, fue discípulo de Bacariza, de Vázquez Díaz. O sea, eso, tener un tío... Hombre, yo tuve acceso muy pronto a muchas bibliotecas, a determinadas cosas, él estaba muy suscrito a revistas de poesía, por su casa pasaban... él no tenía hijos, era mi padrino, entonces pues de alguna manera me proahijó, con cierta reserva, porque mi familia no quería que mi tío me indujera al mundo artista. ¿Ah, sí? No, para nada. Las familias pequeñas burguesas ¿qué querían para ti? Pues queríamos a lo mejor que fuera ingeniero o un gran técnico o un gran abogado o esas cosas, porque son los triunfos de las familias pequeñas burguesas. Claro. Entonces ese artista, eso era difícil de entender. Hay que ver que no me lo potenciaron, ¿eh? Que bueno, también es el primer... digamos, la primera transgresión, ¿no?, que hace el niño eso es muy artista, la primera transgresión en las propias familias, transgredirla. Sí, yo creo que porque ya tenía construido un sentido propio de tu propia existencia, ¿no? Y mis hermanos eran, por ejemplo, muchísimo más dóciles que yo, se podría decir, aunque todos familiarmente hemos sido rebeldes, pero más rebelde era yo, eso indiscutiblemente. Tenía un mundo propio, un poco autista, se puede decir, ¿no? Bueno, porque no... Bueno, estabas ahí en tu mundo, creando... Bueno, no, sin grandes agravios, ¿eh? Lo digo sinceramente. Yo he sido un niño tiernamente feliz en muchos sentidos y muy privilegiado en cuanto a contacto con la naturaleza, ¿sabes lo que digo, no? ¿Cuál era tu entorno así? Bueno, yo he vivido en un pueblo hasta los 10 años. ¿Qué pueblo era? En torno a 2 hermanas. Mi madre era jefe de servicio de telégrafo, mi padre tenía allí negocios de cosas de aceitunas y demás. Y vivíamos allí. Yo he vivido, digamos, en un pueblo pues al lado de una noria, los naranjos...
una alberca con peces de colores, todo eso, los pájaros, todo eso para mi infancia ha sido muy... Y he paseado mucho por el campo, he ido a coger ranas. Y, qué bonito digamos, eso. todo Claro, eso. ahora entiendo yo un poco de dónde te viene esa necesidad tuya de encontrarte con el paisaje de Doñana, que ya entraremos, el paisaje de, bueno, el entorno de Rocío, por supuesto. Es que uno realmente no es, sino tú digieres el medio. Es decir, tú eres donde has nacido, tu conciencia se ha formado donde has nacido, tienes una identidad, una identidad y una entidad. Es que eso, igual que una cultura, tú perteneces a una cultura, digamos la cultura andaluza o la cultura sevillana o la cultura barroca, mediterránea, te pertenece antes que tú perteneces, que ya te pertenece a ti. O sea, en ese sentido hay una inducción, hay un, ¿cómo te diría yo? El mundo te ha hecho a ti. Tú eres un poco el receptor de eso. Un medio. Has construido también tu conciencia a raíz de eso. Entonces, ese tipo de información se va acumulando en la memoria y eso está ahí fraguado. Claro. Si te has dedicado a cultivarlo, claro. Claro. Juan, en el 82 te vas a París. ¿Qué significa ese cambio? Bueno, me para fui ti? antes. Cuando terminé la beca de Madrid me fui, hice el ingreso en l'École des Beaux-Arts en París, que se presentaban como 3.000 personas. Yo apenas sabía francés, fue toda una aventura. Pero conseguí el ingreso, pero no me dieron una beca. Entonces yo me fui un poco con la manta liada a la cabeza, porque yo había pedido otra beca para irme a Nueva York y estudiar la pintura americana, del cual yo era entonces muy ferviente, digamos, entusiasta. Pero tú te fuiste después. Sí, me fui a París porque me dieron la beca de París, pero me Primero fui un París. año antes para estudiar Bellas Artes, para probar el ingreso en Beaux-Arts, y porque era necesario para que te concedieran la beca del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Cuántos años estuviste en esa ciudad? Pues estuve seguidos como 5 años. Lo que pasa es que he seguido yendo, ¿eh? Seguido yendo. Sí, o sea que ya has seguido intermitentemente, sí. Yo he tenido como referencia, he tenido muchos amigos. mucho vínculo personal con gente de allí. Sí, pues sigo teniéndolo. Claro. Sigo teniéndolo. Digamos, después Sevilla, Madrid, pues París es mi ciudad, una ciudad que conozco. O sea, significa mucho para ti. Bueno, he vivido mucho en los museos. Los primeros años no tenía un duro, me lo pasaba metido en los museos. Tenía la carte de séjour, que era una especie de carnet de residencia. Estoy hablando antes del mercado común, ¿eh? Entonces tenías que tener un permiso de residencia, que si no lo tenías pues te deportaban, eso era así, ¿no? Y bueno, si no tenías un contrato de trabajo pues te ponían en la frontera, eso era así. Yo he sido un emigrante en ese sentido. ¿Y qué tipo de pintura? Un migrante, como se dice ahora, un migrante. ¿Y qué tipo de pintura podías hacer? Porque también es eso, la que también se puede, la que también te permite Claro, las circunstancias. ¿Cuál es la que tú hacías allí en París? ¿Puedes describir así un Yo poco? nunca he tirado de presupuesto, ni nunca he disparado con pólvora del rey, se puede decir. Sí. Pero bueno, eso también me ha dado un sentido estoico del arte y de la conducta vital, ¿no? Y eso pues me ha ayudado mucho. He estudiado mucho en los museos, he conocido muchísimos artistas y he profundizado poco a poco en, digamos, los procesos históricos de la pintura. Yo no hago una pintura producto, hago una pintura reflexiva. ¿Puedes ampliar más eso? Sí. Quiero decir que tú no te consideras el artista que produce pintura a modo mercantilista, que entiendo yo, cuando se habla bueno, de el producto, mercado es una cosa que te puede poseer. Tú haces un producto... que entraremos en el tema ese de las galerías y todo eso. Sí, cuando quieras. Y digamos que si tú analizas, por ejemplo, mi currículum, como veo que has analizado, pero todas las exposiciones, todo lo que yo he hecho año tras año, tienen un título, o bien en latín o un título, digamos, que indica algo, por donde yo me ando. Y son como mensajes telegráficos que yo doy al espectador, donde doy como unas claves por donde yo voy, ¿no? Pues hay una primera que se llamaba Textos grecos y palmeras, hubo otra que se llamó
los sentidos. Hubo otro que se llamó la suite turca, otro que, qué sé yo, ha habido muchas, ¿no? Había otro que era pronombres, o en fin, ha habido un montón, opus nigrum, conforme por donde, los fuegos, en fin. Me llama mucho la atención la serie Apóstoles. Sí. Hay algo diferente veo toda, sí. O sea, en conjunto hay algo que me llama, hay algo diferente ahí, sí. Hay algo más de cuerpo. Sí, y de martirio. Todos los apóstoles fueron discípulos de la verdad y todos murieron, digamos, martirizados. Unos descuartizados, otros despellejados, otros cortados la cabeza, o sufrieron martirio. Entonces yo, después de la serie de Doñana, yo vivía entonces en la Marisma, en la finca, y delante mía de mi estudio había unos eucaliptos gigantescos, enormes, que cortaron. Estaba al lado de una carretera y cortaron. Y después quemaron. Después, digamos, eso me recordaba un cuerpo torturado, un cuerpo... O sea, los troncos de los árboles ya cortados, ya calcinados, sí. Fueron el punto de inspiración para esas formas que aparecen en esa como una serie. Metáfora de naturaleza sufriente, una naturaleza ecológicamente vulnerada. Pero contado con una poesía. Sí, claro. El drama está ahí, pero está contado con mucha poesía, ¿no? Sí, claro. Yo tengo un lado, digamos, también de patos. Yo también me aproximo al patos. La pintura es un lenguaje igual que la poesía. Yo creo que yo tengo un símil poético en mi pintura que puede ir muy en contexto de la misma generación, de los mismos intereses que han pasado por los muchos poetas de mi generación, ¿no? Juan, estamos llegando a la mitad del programa y es el momento de hacer una pequeña pausa. Volveremos a retomar esta conversación. Estupendo. Pero vamos a dar la bienvenida a nuestra sección de hoy, que hoy tenemos una sección muy especial. Así que, Julio, ponemos la música de tránsito. Y ahora hacemos una pequeña pausa para irnos a otro espacio. Un dormitorio a esta hora de la siesta. Y desde la cama hay alguien que nos dice, ven aquí, ven aquí. Así que nos vamos a nuestra sección En la cama con... Y punto suspensivo, esta vez será Fátima Conesa. Y bueno, esta sección es un lugar donde invitamos a artistas a compartir con nosotros pues libros de cabecera, lecturas para tener en nuestra mesita de noche. Así que bueno, hoy con Fátima Conesa, ella es una artista que sabe trabajar con el tiempo, la luz, la piel del paisaje. Su obra me encanta, la verdad. Fátima Conesa, nacida en Cádiz en 1981, es una artista visual cuya obra pictórica tiene la capacidad de capturar la atmósfera del instante, fijarla como si fuera una respiración detenida. Como ella misma dice, mira con los ojos del presente al paisaje romántico. Pero claro, de ese paisaje elimina la figura humana. Así que de alguna manera son paisajes del vacío, creados con pinceladas muy enérgicas. Su lenguaje está hecho de capas suaves de colores que nos llevan a la naturaleza, porque sus colores me recuerdan mucho al color del paisaje mediterráneo quizá. También son superficies que se descomponen en luz. Y también ella se interesa por la fotografía, que yo ahí me quedé un poco revisando su currículum. Y fotografía, bueno, a ver qué nos cuenta. Ella es licenciada de Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, de ahí su vínculo con esta ciudad. Su obra ha sido reconocida por numerosos premios, becas a nivel nacional y ha expuestos en museos, galerías, tanto nacionales como internacionales. Ciudades como Sevilla, Málaga, Berlín, Colonia han visto su obra y también su obra está presente en la colección de Pilar Serra. Así que, bueno, pues eso, que me gusta mucho su obra y hoy en la sección de La cama con Fátima Conesa nos vamos a la camita con ella a ver qué nos trae. Fátima, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy aquí. ¿Cómo estás? Estás de camino, ¿no? Me comentaste.
¿Qué tal, Javier? ¿Y qué tal, Juan? Hola, encantado. No nos conocemos personalmente, pero No, encantado. He visto tu obra un poquito. igualmente, Juan. Pues mira, me ha hecho muchas gracias lo de la cámara, Claro. porque estoy Qué mejor sitio para tener una conversación one to one. Sobre todo a la hora de la siesta. Estoy literalmente en una cama, pero ¿Sí? ¿Estás ahora...? Pero- Bueno, pues ponte cómoda y somos todo oídos. estoy ahora mismo en una cama que no es mía. Es una cama de un hostal en Almería. ¿Estás acompañada? Sí, porque hemos venido hoy a Almería a presentar el libro de mi pareja y nos ha pillado aquí en un hostal recién llegados a Almería. Bueno, ¿cómo Y- se llama tu pareja? Cuéntanos, haz un poquito de presentación antes de ya Sí. pasar a Bueno, esas vale. lecturas. Mi pareja, mi víctima es Ismael Pinteño. Ilustrador, ¿verdad? Ismael Pinteño es ilustrador, sí, y ahora, bueno, hemos venido a Almería porque presenta esta tarde a las 7 en Librería Picasso la última publicación de Planeta, Minotauros Ilustrados, un libro sobre 2 cuentos de Poe, La caída de la casa Usher y el caso del señor Valdemar. Wow. Entonces, bueno, está de gira y yo Y a tú veces vas lo con él, acompaño en lo que claro, puedo. como debe ser, apoyando. Es que las parejas son muy importantes. Es un apoyo fundamental Sí. también para... Pues ya ves, que se lo digan a Chillida y a Miró si hubieran llegado donde están sin sus parejas. Es que las parejas... Sí, pero bueno, muy contento de compartir Pues sí. profesión y vida. Y pasión. Sí. Fátima, ¿qué textos te apetece compartir con nosotros hoy? Ay, me apetecen todos, Qué bien. pero solo me he traído 3 y otro en el ebook, donde no suelo leer mucho, pero bueno, a los clásicos sí, para que no ocupe mucho espacio. Entonces, bueno, no sé si empezar por el más antiguo, el autor más antiguo, que es el diario de Odilon Redón, que se llama Así mismo. Es un diario que escribió entre 1867 y 1915. Y es un libro, pues, para mí de cabecera, porque aunque se publicó allá por el 1928-29, hasta 2013 no lo publicó la editorial Elba, se llama, por si alguien está interesado. Entonces, bueno, es un libro que es una delicia porque a mí me encanta la lectura en primera persona de artistas, porque es donde tú te ves muy identificado y donde a veces ves las palabras que tú no sabes decir en otros, ¿no? Que han dicho muy bien. Y aparte Sí. de un pintor y grabador maravilloso, Odilon Redón pues escribe increíblemente bien, ¿no? Y te llega, ¿no? O sea que Entonces, bueno, yo tengo aquí, bueno, subrayado muchas cosas porque yo los libros los pintorrequeo mucho. ¿Y te apetece y no leernos, aunque sea un trocito? Sí. Porque estamos así de tiempo, que tú sabes cómo es esto, Sí, de la sí. radio. Un trocito, aunque sea, para ponernos la miel en Sí. los labios. Sí, pues mira, aquí yo tengo un trozo muy interesante a raíz del fallo, del error, de la imperfección, ¿no? Que es tan importante en la pintura, ¿no? Entonces él dice, lo leo textual, ¿vale? Sí. No es del diletantismo de donde surge el flujo natural y el desarrollo de una obra. Sería fabulosa la perfección si esta fuera posible. Solo es posible en pequeños fragmentos, y el autor que pudiera alcanzar la obra perfecta haría solamente una. Habría alcanzado el absoluto y dejaría de pintar. La próxima obra nacerá precisamente del propio arrepentimiento que deja la obra imperfecta. La obra perfecta. Bueno, a mí me parece Muy que es la sugerente base, a mí me parece que es la base de la continuidad en cualquier profesión artística, ¿no? Sí. Es que el arte es la perfección y la imperfección que te llega a intentar querer esa perfección, ¿no? Claro, Y una si vez que ya llegáramos sientes que a está eso- acabado, que está perfecto, ya para qué seguir. Claro, Hay que dejarlo. hay otro de él, de 1908. Bueno, este libro es muy interesante porque de cada párrafo es un diario, pero también te lo sitúa en años, ¿no? Y en 1908, fíjate lo que dice. Dice, no me interesa el pintor que ha descubierto su técnica. Se levanta cada mañana sin pasión y tranquilo y apacible,
continúa la labor iniciada la noche anterior. Sospecho en él ese aburrimiento propio del artesano virtuoso que continúa con su tarea sin el destello imprevisto del minuto feliz. No conoce el tormento sagrado cuya fuente radica en el inconsciente y en lo desconocido. No espera nada de lo que será. Yo amo aquello que nunca fue. La inquietud debe ser el anfitrión habitual y constante del buen taller. La inquietud es como una buena ecuación entre la paleta y el sueño. Es el fenómeno de lo nuevo, renueva la facultad creadora. Es el testigo de errores sinceros y de la irregularidad del talento. El hombre se hace entonces visible en el artista y aquel que mira su obra se acerca más a él. Yo creo que ese texto habría que ponerlo así impreso y ponérnoslo un poquito en nuestro estudio, Claro. ahí puesto arriba un poco para inspirarnos, ¿no? Entre tantas frases, por supuesto. Bueno, realmente importante. Sí. Sí, además estamos hablando de un pintor, bueno, que vivió muy pocos años, pero que parece que tiene una experiencia de una vida más larga, ¿no? Sí. Y te está diciendo estas palabras con 20 y tantos años. Con 20 y Es tantos, increíble, ¿no? fíjate. Es increíble que... Los 20 y tantos años de hoy día, eso no... Bueno, no- hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que sí. A mí, personalmente, lo que me fascina de Odilon Redon es que revela muy claramente, diferencia muy claramente lo que es artesanía Sí, como, como un trabajo que tiene un fin. Lo dice ahí muy claramente con respecto a la técnica y habla del fallo, de Sí. ese punto de imprevisión que manifiesta el arte. Porque claro, en el mundo moderno lo importante y en el arte es el proceso, y eso muchos artistas no lo descubren. Lo importante es el proceso, no el fin. El fin es el proceso. Y Odilon Redon lo manifiesta claramente en el texto que tú has elegido. Porque diferencia la artesanía como un fin y lo otro, el arte es proceso, no es fin. No es un resultado, digamos, pulido, determinado, sino es en el fondo... un camino. Sí, a seguir. y con preguntas. Un camino con preguntas. Con preguntas, es un descubrimiento, es una revelación. Porque le decía que el arte no representa o, digamos, identifica, sino lo que hace es revelar cosas. Y el artista pues está en proceso siempre de eso. El artista que tiene conciencia de lo que es realmente su trabajo. Hay gente que son artesanos. Y ahí está la diferencia, eso es muy revelador. Eso es un debate que habría que tener Es muy revelador, ¿eh? durante varios programas aquí. Oye, que por qué no plantear ese Claro, mismo claro, tema claro. y se desarrollen en diferentes programas. Hoy, querida Fátima, te tengo que decir adiós porque ¡Ay, qué estamos... pronto! Sí, muy prontito. Yo que Es lo traía dos tenemos, libros más. Este Yo que programa, traía dos bueno, libros. tengo que hablar con Rafa, que es el que está aquí en la radio, el director, el que maneja aquí los hilos, para que nos dé más tiempo. Sí, vale. Así que vamos a Sí. hacer un llamamiento, a ver si... Y a ver si lo Fátima, convencemos. espero que nos conozcamos en persona. Claro. Sí, ojalá. Además, yo creo que la obra de Juan tiene mucho que ver con Odilon Redon. De hecho, he visto Sí, sí, un sí. nocturno Sí, sí, de las mucho, marismas mucho. que me recuerda muchísimo. Y luego, claro, él también fue grabador, que Sí. manifiesta el proceso, ¿no? Que incluso en el grabador es la única técnica así que puedes ver las pruebas de estado del proceso. Y es muy interesante también porque dejas ver el error, ¿no? Cosa que a veces a nosotros nos da un poco de pudor Sí. dejar en la obra. Es curioso. Sí. Bueno, querida Fátima, darte las gracias por compartir con nosotros este Muchas ratito, gracias. por aceptar esta invitación, Gracias a por vosotros. ese texto tan inspirador y bueno, aquí tomando nota y buscaremos, Sí. buscaremos esa... Tenía otros 2 libros más para recomendar. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? En el próximo programa yo cojo y te llamo, porque aquí Venga. hacemos, ¿sabes? Hacemos Muy bien. un continuo, como Claro. el arte, un continuo, un proceso. ¿Qué te Muy parece? bien. Y por supuesto Muy que bien. invitarte a cuando quiera un one-to-one aquí presencial. Perfecto, me encantaría. Y así os conozco a los dos y nos vemos las caras. Por supuesto. Bueno, te mando Bueno, un un beso abrazo enorme. muy grande. Un abrazo. Igualmente a vosotros. Un Igualmente, besito grande. un abrazo. Adiós, hasta luego. Adiós.
Bueno, Juan, Pues es nada. que estamos llegando casi al final del programa y yo tenía aquí una batería de preguntas Tú para ti. verás, tú Yo, larga aquí- implante telegráfico. Yo la próxima vez que te invite será con una bandejita de jamón para convencerte, para que venga. Genial. El Rocío, Doñana, Carmona, ¿qué significa esos espacios para ti? Bueno, el Rocío, yo la verdad he pasado, digamos, para mí el Rocío, al cual yo voy fervientemente todos los años y desde que yo volví de Francia, ¿eh? Yo, hombre, en la experiencia del extranjero también te obliga a replantearte muchas cosas de tu identidad, de tu cultura, de por donde tú vas. Y también es un fenómeno de la religiosidad popular y de la alegría de la cultura andaluza. No hay otra cosa que represente mejor la cultura andaluza que el Rocío, ¿no? En una peregrinación en medio del campo no es una cosa penitencial, sino una alegría efectiva, donde después tú te encuentras miles de problemas, ¿eh? A mí el Rocío me ha acercado muchas cosas a la misma sociedad, ¿eh? A mi misma gente, de mi pueblo, al cual yo pertenezco en Andalucía, y yo creo que donde yo he aprendido a ser andaluz es a través del Rocío, con todas sus contradicciones, con todas sus falacias, con todas sus emociones, con ¿Cómo se todas sus plasma verdades. todo eso, esas contradicciones en tu obra? Pues mira, sencillamente hay una liturgia a través de la naturaleza. Tú aprendes a vivir de noche bajo las estrellas, en la naturaleza. Tú olvidas la llave de tu casa, la puerta de tu casa es la entrada a tu yo y tu personalidad. Tú andas durante 7 días, por 8 o 9, según depende de dónde esté la distancia, en plena naturaleza, no necesitas dinero, la comida la llevas, compartes con amigos, hablas con gente desconocida, te encuentras cosas sorprendentes, te encuentras con gente que lleva muchos problemas y que en la vida o muchas cosas que agradecer en la vida. Entonces es como una conversación metafísica con la naturaleza, con el gran demiurgo, dar respuestas emotivas a muchas preguntas. Y a mí eso me sirve. Cada año me pone en mi sitio. ¿Este año vuelves? Claro, indudablemente. Con mi gente, yo tengo como una segunda familia que comparte pues emociones, sentimientos, me pone en mi sitio, me hace ser otro. No estoy yo en mi Torre de Marfil ni en mi, digamos... Porque tú tienes tus momentos digamos, de retiro, entre comillas. Sí, yo soy muy retirón, muy, digamos... Pero el Rocío es como que otra vez te Sí, conecta me con... desbordo y me comunico, y la gente se comunica conmigo, entonces es como unos días donde yo no acabo de sorprenderme de la gente. Cuando y tú me te hablas- hace respetar más a la gente. Con lo que hablaba de retiro, ¿sabes? Cuando tú me hablaste de la historia de cuando tú te fuiste a Carmona, Sí, te retiraste un poco del ámbito más comercial y tal. sí, bueno. La figura que me vino a la cabeza era la idea, el arquetipo del ermitaño. Sí, a mí siempre se me ha acusado de vivir mi Torre de Marfil, siempre me lo han dicho. De una manera benévola y de una manera también un poco, incluso hasta elitista. Pero bueno, lo asumo. Y bueno, yo necesito aburrirme para trabajar, ¿eh? Sí. Yo no puedo estar en un contexto Pues fíjate que yo no te veo a tabernero. ti aburrido, ¿eh? No, para nada. No, Tú no te yo aburres. no soy aburrido. Yo tengo miles de estímulos. Desde el micro al macrocosmos. Y tus desde- paseos por las Sí, marismas. no, indudablemente no. Yo tengo que estar continuamente deambulando en un sitio que las sensaciones se proyecten en mí y estimulen mis recuerdos y mis emociones. Yo si no me emociono, no encuentro algo que me satisface o me dé curiosidad, en el fondo que te emocione, que te dé un pellizco, no encuentro la energía para pintar. Porque imagínate, Javier, o sea, para pintar hay que saber qué vas a pintar. Después encontrar los materiales, lienzo, el chasis de madera, el bastidor. Fíjate la cantidad de pasos que hay que dar hasta que por fin, dentro de un proceso que inicias, te satisface o no. O ya ha cambiado el registro que tú querías inicialmente.
Y fíjate, antes en mi estudio estábamos hablando un poco de la separación entre esa pintura más sesuda y la más emocional. Y yo a ti te veo más que o sesuda o emocional, es una pintura muy sentida. claro, sí, es que hay Que es un paso un poco entre medio. Las vanguardias se iniciaron desde el impresionismo como un principio de verdad, desde Courbet. El principio de verdad ha estado latente, por eso de alguna manera se vuelve al proceso. La pintura moderna es proceso, es decir, manifiesta el error, manifiesta el cómo tú has ido elaborando pues una figura, una forma, cómo lo has entendido, no la resolución de lo que has entendido, sino el proceso que te ha llevado. Por eso, pues eso es el mundo de Cézanne, el mundo de Matisse, el mundo de Van Gogh, y de ahí surgen pues la proporción, la expresión, el sentido de la pintura como color, como forma, como superficie. Claro, el proceso es lo que ha hecho que la pintura sea pintura. Dejamos, digamos, fijado ese concepto del proceso como este encuentro que está en proceso. Espero que se desarrollen en el tiempo. Te invito, Juan, te agradezco muchísimo. Hemos llegado al final del programa. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Encantado. Espero que podamos tener otro encuentro y seguir hablando, porque es que tenía tantas preguntas para ti que al final se ha quedado en el aire. Pero bueno, lo importante es estimular a posibles oyentes y que acuda a la pintura con curiosidad y con capacidad de extraer valores. Pues sí, pues muchísimas gracias. ¿Ponemos la música de cierre? Bueno, pues hemos llegado al final del cuarto episodio de One to One, así que quiero dar las gracias a Juan Fernández Lacomba por haber compartido conmigo este espacio, también a Fátima Conesa por compartir esos textos. Gracias también a vosotros, los que nos escucháis al otro lado. Quiero recomendar un evento, ¿vale? La Escuela Superior de Arte y Diseño de Sevilla, del 17 al 22 de este mes, presenta una exposición que se titula Barro y Fuego en Barra, donde los alumnos del ciclo de alfarería y esmalte al fuego presentan una exposición en bares en el casco histórico de la ciudad. Así que no os lo perdáis, os lo recomiendo y de camino os tomáis una cosita y disfrutáis de arte. Así que bueno, hoy hemos hablado de pintura como quien escucha el corazón, porque cada trazo es también un latido y cada pintura de alguna forma es un pequeño mapa emocional de lo que fuimos y de lo que aún estamos siendo. Así que bueno, un beso enorme, nos vemos el próximo One to One, que será el viernes 23 de mayo a las 17 horas. Hasta entonces, cuidaos. Poned oídos atentos a las cosas que realmente son importantes y seguid creando positividad y belleza a vuestro alrededor. ¡Chao! ¡Chao, chao!